Ahí viene el permiso. Bueno, vamos a comenzar esta charla. La idea es que sea conversada, porque todos tenemos experiencia como lectores de lo que es un cuento y como escritores también, porque hay acá muchos de los premiados en el concurso también, ¿no? La idea capaz que es poner en evidencia algo que sabemos, pero que capaz que no nos pusimos a reflexionar sobre esos puntos en relación a la construcción de un cuento, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que voy a decir que les van a resultar obvias y capaz que otras no tanto. Y podemos discutir esas obvias y podemos discutir las otras, y ustedes me dirán su experiencia y sus aportes con relación a eso y qué opinan, ¿no? La idea había comenzado también con una propuesta que Carlos había hecho, de que este año el concurso de cuentos fuera de microcuentos o de mini cuentos, que al final tomó otro rumbo por los 40 años de Unitres. Entonces por primera vez en la historia de estos concursos va a haber una temática, y la temática está relacionada con Unitres. Entonces también consideramos que podría ser conveniente que hubiera alguna charla sobre cuentos, y quizás haya alguna otra, ¿no? Porque se puede prestar a confusión. La temática puede llevar a confusiones, porque el concurso sigue siendo de cuentos, y como se trata de Unitres y de algo que vivenciamos tanto, ¿qué puede pasar? ¿O qué intuimos que pudiera pasar? Que nos llegaran muchos textos recopilatorios de anécdotas, pero que no fueran un cuento, o textos elogiosos, artículos sobre Unitres, pero no un cuento. ¿Mm? Por la temática misma nos fuera llevando a escribir algo relacionado con eso, ¿no? Y obviamente que podemos y debemos, creo, aprovechar las anécdotas que hemos vivido en relación a Unitres y la experiencia que tenemos en Unitres. Incluso les voy a dar un ejemplo al final, cosa que nunca hago, pero un ejemplo, siempre doy ejemplos, digo, cosa que nunca hago es dar un ejemplo construido por mí, porque como el concurso es sobre Unitres, quería mostrarles y no encontré por ahí un cuento que tuviera que ver con Unitres. Entonces hice uno yo, ¿no? Para ver esto de cómo aplicar lo anecdótico a la construcción de un cuento, ¿no? Entonces, empecemos voy a poner un PowerPoint acá, con algunos... tengo que quedar como hostel para poder compartir, ¿no? Ah, ahí va. Ahora sí. Ahora puedo compartir. Bien. ¿Ya se está viendo el PowerPoint? Sí. Sí. Bien. Bueno, la charla la había titulado Para contar el cuento, una charla sobre narrativa breve, jugando un poco con esto de contar el cuento, y me gustaría comenzar con una frase extraída de un cuento que estamos viendo en este momento en el taller de literatura, un cuento de Almudena Grandes que se llama La buena hija, que es discutible que sea cuento porque es muy largo, pero bueno. En ese cuento, la protagonista dice esto en determinado momento. En determinado momento le miente a otro personaje y le dice que un poema se lo escribió el novio, y en realidad el poema es de Becker. Pero la muchacha a la que le dice la mentira no sabe leer, entonces no puede comprobarlo, ¿no? Entonces le miente, ¿no? Por fin sonrió y no me arrepentí de haber mentido, porque nadie en el mundo necesitaba más poesía que Piedad para sufrir aquella noche, ¿no? Piedad es el nombre del personaje a la que le miente la protagonista, ¿no? Le dijo una mentira porque la necesitaba esa mentira, el personaje, para soportar la noche, ¿no? Necesitaba la poesía y la mentira esa, ¿no? Y esto va a cerrar después con lo que voy a decir al final, ¿no? En principio, esto es básico, ¿no? Para contar una historia que necesito. Bueno, primero una historia que contar, ¿no? No puedo
lo ideal es ya tener más o menos seleccionado qué anécdota quiero contar, qué historia quiero contar, ¿no? No puedo sentarme ante la hoja en blanco sin saber más o menos a dónde voy, ¿no? Y más en un cuento, ¿no? Tengo que tener ya alguna idea previa, ¿no? Quizás puede ayudar también a hacerme una especie de esquema, eso dependerá de cada uno, pero tengo que tener la base de la historia, el germen de la historia tiene que estar, ¿no? Después, cuando tengo la historia, tengo que seleccionar quién la va a contar, ¿no? Que es fundamental, ¿no? ¿Quién la va a contar? ¿El protagonista? ¿La va a contar alguien desde afuera la historia? ¿La va a contar alguien desde adentro, pero que no es el protagonista, que es un testigo? Y todo eso condiciona lo que veo, lo que voy a decir, ¿no? La forma, ¿no? Tengo que seleccionar muy bien quién va a contar la historia y desde qué punto de vista lo va a contar. Y para esto no hay recetas. Depende, hay historias que me exigen contarla en primera persona y hay historias que funciona mejor la tercera. Después podemos discutir en qué casos, ¿no? Pero tengo que seleccionar desde dónde contar, es fundamental, ¿no? Recordemos que estamos hablando de cuentos, ¿no? No de historias largas, ¿no? Entonces tengo que saber en mi historia cuántos personajes va a haber y si es posible, tiene que ser muy pocos, ¿no? Y uno claro que sea el protagonista. No puedo meter muchos personajes en un cuento porque se me va a ir la vida en esa historia, ¿no? Y se me va a ampliar, se me va a empezar a agrandar, ¿no? Tengo que empezar a concentrar, ¿no? A concentrar en poco espacio cosas, ¿no? Y esa concentración va a exigir también la selección de un espacio y de un tiempo limitado. Me refiero a pocos lugares y a veces uno solo. Y también no una historia que abarque mucho tiempo de vida de un personaje, ¿no? Para eso tengo la novela. Hay cuentos donde pasa el tiempo y comienzo contando algo de un personaje cuando es niño y termino contando cuando es, no sé, ¿no? Cuando ya se muere, no sé, ¿no? Eh, Congelaste, Rafael. No te oímos, Rafael. Se congeló. ¿Se quedó sin internet? ¿Pudo verse? ¿Se quedó sin internet? ¿O sin wifi? acá estoy de Ah, vuelta. Internet inestable. ¿Ah? Ahí volví. ¿Ah? Bien, vuelvo a compartir. A ver, acá. Estaba hablando de, creo, cuando se cortó de concentrar, ¿no? La historia en pocos personajes, en un espacio limitado o en pocos espacios, y que no transcurra mucho tiempo en la historia, ¿no? Eso nos ayuda a que el texto no sea muy extenso, porque si empieza a incluir muchos espacios y la historia transcurre en mucho tiempo, se me va a alargar el texto y ya se me deja de ser cuento, ¿no? Y lo otro que estaba diciendo cuando se cortó, no sé si llegó a escucharse, es que tiene que tener acción, ¿no? Tiene que pasar algo, porque para evitar ese peligro de que termine construyendo una especie de texto descriptivo de artículo elogioso de algo, los personajes tienen que pasar por alguna situación. Y tienen que pasar por un problema, un conflicto, ¿tá? Algún problema tiene que sucederles, ¿no? Porque si no, pierde interés. Tiene que afrontar algún desafío, buenas noches, el personaje, ¿no? La estructura más tradicional de un cuento es, bueno, presentar, decir dónde estoy, más o menos un tiempo, un lugar, ¿no? Desarrollar eso, desarrollar un problema y darle un fin. Ahora, esto es variable, ¿no? Uno puede comenzar ya por un problema y omitir la presentación.
A medida que va desarrollando ese problema, vamos conociendo información que nos haya dicho en la presentación, ¿no? Es lo que llama un comienzo abrupto, ¿no? O como ya estamos acostumbrados a ver en el cine y en un montón de relatos también, comenzar por el final y hacer un largo flashback de cómo llegué hasta ahí. Bueno, yo sé que mataron a Santiago Nazar, crónica de una muerte anunciada, pero ¿cómo llegué hasta ahí? ¿Cómo lo mataron? ¿Por qué? Bueno, voy hacia atrás en la historia, ¿no? Bueno, en un cuento puedo hacer lo mismo, ¿no? También puedo alterar esta estructura y comenzar por el final o casi el final y hacer ir hacia atrás en la historia, ¿no? Esto es lo básico. Vamos a citar a un clásico que de cuentos sabía mucho, y solo una parte. El decálogo del perfecto cuentista ha sido rebatido y discutido muchísimo. Borges, Bullrich, yo que sé, Cortázar, han rebatido y han adoptado algunas cosas, han dicho que sí, otras que no, ¿no? Yo voy a tomar los últimos 5 puntos de este decálogo, de estos 10 mandamientos que Quiroga escribió para escribir un cuento. Saqué los 6 últimos, ¿no? Saqué los 4 primeros que tienen que ver con cuestiones más emocionales o de maestros y de citas de otros, y me concentro en los que tienen que ver con aspectos más técnicos, ¿no? Que son los que me parece que nos pueden servir más, ¿no? No empieces a escribir, dice en el punto 5, sin saber de la primera palabra dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas, ¿no? Esto que decíamos hoy de, bueno, tener ya una idea de a dónde voy. Que no quiere decir que mientras esté escribiendo cambie, ¿no? Que se me ocurre una mejor idea, ¿no? O que ya escribí el cuento y se me ocurre una mejor idea y reformule y reescriba y cambie el desenlace. Pero tengo que tener cierto objetivo planteado, porque si no, no sé cómo llegar. Recuerden que volvemos a lo mismo, de que un cuento es una narración breve. Entonces, si yo no sé a dónde voy, puede ser que vaya por los caminos más largos, ¿no? En otro texto dice que me desvíe, ¿no? En otro texto Quiroga dice que el cuento es una flecha dirigida a un blanco, ¿no? Entonces, si es una flecha dirigida a un blanco, va directo, ¿no? Ya sé hacia dónde vas, cuál es mi objetivo, y tengo que disparar hacia ahí, y la flecha va directo hacia ahí, no se desvía. Entonces, tengo que saber a dónde voy, y si yo sé dónde voy, las primeras palabras ya van marcando el camino hacia ese, ¿no? Quiroga respeta bastante esto. Quiroga no respeta sus consejos todo el tiempo, ¿no? Como todos los escritores, dicen cómo escriben, pero hay veces que hacen otra cosa, ¿no? Es muy humano, contradecirse además, ¿no? Por ejemplo, él en el cuento, ¿se acuerdan? Seguramente lo han leído, el cuento El Hijo, ese cuento donde obviamente hay una muerte, porque en todo Quiroga sabemos que termina en muerte, ¿no? Aquel hijo que sale a cazar solo y que se dispara, ¿no? Cruzando el alambrado, se cae y se dispara a sí mismo, ¿no? En ese cuento, el narrador comienza así: es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza plenamente abierta se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza, ¿no? Si nosotros leemos todo el cuento, cosa que vamos a hacer, ¿qué sucede? Sabemos que el padre tiene alucinaciones, ¿no? Y no sé si se acuerdan, pero el padre alucina que vuelve a su casa con su hijo, cuando el hijo en realidad está muerto, ¿no? Y la forma en que el narrador va contando la historia nos engaña, nos hace creer que lo encontró vivo, pero ya nos había dado durante el cuento todas las pistas de que el hijo había muerto. Entonces parece que nos engañó diciéndonos que al final estaba vivo y que el padre vuelve a su casa, y agrega ahí otro párrafo más diciendo, bueno, esto no es verdad, en realidad el padre está alucinando y el hijo ya se ha muerto al costado del alambrado desde las 11 de la mañana, creo que era.
¿no? Cuando el padre escuchó el tiro, ¿no? Ahora, todo el tema de las alucinaciones del padre, Quiroga lo va preparando magistralmente con determinados indicios que va colocando a lo largo del cuento. Y que ya lo prepara con esto de que es un poderoso día de verano, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación, ¿no? Y insiste en lo que leí, como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre también abre su corazón a la naturaleza. El padre está siendo uno con la naturaleza, ¿no? Y hay un calor agobiante. Ya desde temprano hay un calor agobiante y estamos en la selva de Misiones. Todos esos datos se usan, porque no están en una ciudad, el hijo puede salir a cazar, ¿no? Y ese calor agobiante va a aumentar cuando el padre salga a buscarlo, porque sale al mediodía. Y el narrador dice que el padre, con la desesperación, ha salido sin sombrero, ¿no? Entonces, la propensión que tiene este señor al final, que también cuenta en otra parte que ya ha alucinado, que su hijo ha muerto, que ya alguna vez ha tenido alucinaciones con eso, va preparando el desenlace. Y esto está conectado con otros puntos de los cuales me gustaría hablar, y que están acá, tanto conectados. Si quieres expresar con exactitud estas circunstancias, del río soplaba el viento frío, un viento frío creo que dice el ejemplo, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. ¿Ah? Entonces, si yo quiero decir el río soplaba el viento frío, digo eso. Y no digo, desde la masa de agua que corría detrás de... ¿Ah? Eolo y su fuerza... llegaba bailado, no sé qué. No, digo del río soplaba el viento frío, no doy vueltas para contar las cosas. No, lo digo directo. Esto es relativo, ¿no? Esto lo he relativizado todo, ¿no? Yo puedo decir alguna cosa de forma más poética y que venga a cuento, ¿no? Yo creo que acá Quiroga exagera porque él tampoco cumple esto todo el tiempo. Pero sí es interesante analizar, no decir cosas de más, ¿no? También es discutible esto de no fijarme si las palabras entre sí son consonantes y asonantes, que quiere decir que si hay alguna rima entre las palabras. Yo creo que en la prosa suena feo si me quedan algunas palabras rimadas ahí, ¿no? Entonces hay que ir revisando, hay que ir leyendo, ¿no? Alguien me decía acá en el chat de silenciar los participantes porque hay unos ruidos ahí, ¿no? Cuando alguien quiera decir algo, se desmutea y hable, ¿no? Bien. No adjetives sin necesidad, esto va relacionado con lo mismo, ¿no? Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil, si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo, ¿no? Hay veces que pecamos de adornos, ¿no? Que empezamos a agregar adjetivos y adjetivos, ¿no? Cuando no es necesario tanto, ¿no? Una vez un profesor del IPA me decía algo que me hizo acordar a esto del sustantivo. A veces el sustantivo tiene toda la fuerza necesaria para no necesitar un adjetivo. Decía este profesor que él era muy torpe con las cuestiones informáticas y que le pedía ayuda a los hijos, y la hija a veces le decía, pero papá, ¿ah? Y ese papá, entre signos de exclamación, terminaba siendo una opinión, un adjetivo, una calificación sobre su incompetencia con las máquinas. No precisaba, pero papá torpe, no precisaba. Ese papá solo ya decía todo, ¿no? Entonces no hay necesidad de andar adjetivando. Hay veces que creemos que si empezamos a adornar mucho el discurso y a decir adjetivos y mucha metáfora, estamos siendo literarios. Y no es así. El adorno, si es innecesario, entorpece la lectura. Si yo pongo una palabra, una expresión, tiene que servir para algo. No puede ser por puro adorno, porque si no el lector se va a perder en esos adornos, ¿no? Y no va a saber a dónde vamos. Repito, en un cuento, ¿no? Estamos en esto, en un cuento, ¿no? Toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que dijo al principio, ¿no? De ir directamente a un punto,
¿no? No tengo que hacer que un personaje realice acciones que no tengan nada que ver con lo que le va a pasar. Es inútil que me detenga a describir si, no sé, si desayunó tostadas con mermeladas y eso no sirve para algo que voy a contar después, ¿no? Creo que de esas cosas también me doy cuenta a veces al final, ¿no? Y es importante algo que les voy a decir después, o que voy a insistir después, que es releer, ¿no? Releer, ¿no? Y revisar, corregir, recortar, ¿no? Para darse cuenta de esas cosas que pueden entorpecer la lectura y que no tienen nada que ver con el camino que le tracé a los personajes, ¿no? Acá dice que es una definición bastante exagerada, un cuento es una novela depurada de ripios, que es como si a una novela le saco todo lo que le sobra, queda un cuento. Bueno, no, eso no es tan así, no es así, ¿no? Pero bueno, sí, creo que lo hace para exagerar algo, para demostrar su punto. Bueno, no debo colocar cosas de más. Esa es la conclusión que podemos sacar, ¿no? El punto 9 tiene que ver con la emoción, pero también tiene que ver con la escritura. No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, ha llegado en arte a la mitad del camino. Esto se dio muchísimo en los cuentos premiados. Muchos dijeron, bueno, sí, me basé en una experiencia personal, pero había pasado un tiempo entre la experiencia personal y la realización del cuento, ¿no? En particular el cuento en varios de los que dijeron, pero me acuerdo ahora el de la experiencia del robo en el banco, que estaba basada en el corralito. Pasó muchísimo tiempo de aquel corralito bancario de los 90 y la realización del cuento. No es bueno escribir bajo una emoción fuerte, porque uno no, en el momento, ¿no? Porque uno no controla lo que está escribiendo, está dominado por la emoción. Entonces, no va a ser consciente de las cuestiones técnicas, simplemente va a estar dominado por esa emoción y, por ejemplo, va a creer que es muy personal porque está dominado por esa emoción, pero cuando uno está dominado por la emoción, lo que hace realmente es repetir lugares comunes, ¿no? Porque esos lugares comunes nos habitan a todos. Entonces, si uno está en ese momento escribiendo y que no controla lo técnico, nos van a salir todos los lugares comunes que ya se han dicho en un montón de canciones o que uno ha leído en un montón de lados, nos van a salir en ese momento y van a aparecer ahí en el texto que voy a escribir. Este consejo vale para cualquier cosa, ¿no? Para poesía, canciones o lo que sea, ¿no? Y bueno, el 10 no, ese lo podemos saltar, ¿no? Ese está de más, ¿no? Nos concentramos en 5. ¿Qué cosas recomendaría yo a la hora de que aborden la construcción de un cuento? Sigo algunos de los principios de Quiroga y otras cosas, ¿no? Todo lo que se diga tiene que estar al servicio de la historia y del desenlace, todo, ¿no? Recuerdo un cuento que estoy trabajando ahora en el liceo, que quizás muchos conozcan, que es el retrato oval de Edgar Allan Poe. En ese cuento, un personaje y su criado entran heridos a un castillo. El personaje principal, que es el que narra la historia, entra ayudado por su sirviente, entra herido a un castillo abandonado. Jamás nos dice por qué está herido, qué le sucedió antes, ¿ah? Cómo llegó hasta ahí, quién es, qué hace, ¿no? Simplemente que ha tenido que entrar a ese castillo porque estaba herido para cobijarse de la noche. Que el sirviente lo ayudó a entrar. No importa el resto, lo que importa es que él entró ahí y va a ver algo. Va a ver un retrato que le parece que está vivo, ¿no? Entonces todo lo demás no importa, hacer la historia previa del personaje, ¿no? ¿No? Contó exactamente lo necesario. Y Poe era uno de los maestros de Quiroga, que justamente en el punto 1 del decálogo él cita a sus maestros y uno es Poe. Esto de concentrarse en pocos personajes, espacio y tiempo y un solo problema que ya habíamos dicho, nos ayuda a que el texto sea un cuento, ¿no? A no desviarnos.
¿no? Dejar espacios para las interpretaciones del lector y no darle todo digerido. Esto me parece fundamental y es una cuestión de estilo que pueden discutir, ¿no? Y que puede haber opiniones diversas. A mí me gusta justamente espacios, como lo dije en el ejemplo de Poe, donde yo puedo imaginarme cosas. Bueno, yo puedo imaginarme que es un caballero que estaba peleando en una batalla y logró escaparse. O puedo imaginarme que era un ladrón, o no sé. Puedo imaginarme cosas que no están dichas ahí. Me da participación el autor que hace eso, de dejarme espacios en blanco que no me explica. Y conectado con eso, Hemingway, el escritor norteamericano, tenía la teoría del iceberg, que es que el cuento muestra una pequeña parte, como cualquier iceberg, tiene el 90% debajo del agua y muestra el 10%. Bueno, él decía que el cuento tiene que ser como el iceberg. Yo tengo que mostrar el 10% de la historia, el resto está bajo el agua de la historia y el lector se la imagina. Ahora, el escritor debe saber lo que no cuenta. Eso es fundamental, porque si no se nota. Se nota que ese pedazo de hielo que está ahí no corre peligro de hundirse, ¿no? El escritor sí debe saber lo que no está contando para poder controlar la historia y las posibles interpretaciones que el lector haga. Esta recomendación me parece fundamental. Objetivar, mostrar en vez de decir, crear imágenes mentales en el lector. ¿Qué es esto? Crear impresiones más permanentes en el que está leyendo. Si yo, en vez de decir que un personaje es alto, digo que ha tenido que agacharse para pasar por el marco de la puerta, ¿ah? Ahí estoy objetivando la altura, lo transformo en un objeto, en una imagen mental en el lector. Si digo alto, el lector pasa por alto eso, no le queda registrado mucho. Pero si yo digo que el personaje ha tenido que agacharse para pasar por el marco de la puerta, creo toda esa imagen mental en el lector y construyo la altura del personaje. En vez de decir que un personaje está nervioso, digo que está caminando de un lado a otro, comiéndose las uñas, ¿no? Que vuelca la taza del té mientras lo está bebiendo, ¿no? O, no sé, en un momento de un cuento de Manuel Rivas que se llama La lengua de las mariposas, en el que está basada la película también, el niño protagonista de la historia le pregunta a la madre qué es un ateo, y la madre es ferviente católica. Ahí se enoja con la pregunta, pero el narrador no dice que se enoja, ¿tá? O Manuel Rivas, el escritor, decide, en vez de decir, ¿tá?, mostrarnos el enojo de la madre. ¿Y cómo lo muestra? Dice que comienza a pasar la plancha con rabia sobre el pantalón, ¿no? No dice con rabia, comienza a pasar la plancha de una manera. No recuerdo cuál ahora. Y ahí vemos la rabia del personaje. Y además describe una olla humeante que se está desbordando atrás, que es como la manifestación en paralelo de la rabia que está viviendo el personaje, ¿no? Entonces, si yo creo esas imágenes mentales en el lector, voy a generar un efecto mucho mayor que si simplemente digo que la madre estaba enojada, ¿no? Y esto vale para cualquier cosa, para cosas físicas, estados emocionales, ¿no?, sentimientos de los personajes. Bueno, crear una imagen mental que refleje eso que quiero decir. No rescatar del olvido palabras ociosas. Ese es un verso de Mario Benedetti en relación con los poemas. Él dice que la poesía no es eso. Y yo diría que la literatura no es eso. Ahora, Teresita, te doy la palabra. Termino de decir esto y... porque a veces tenemos como una idea de que la literatura tiene que ser rebuscada o tener determinados usos de palabras, ¿no? Y no necesariamente. Puede terminar sonando anacrónico y generar una distancia con el lector. Esto no quiere decir tampoco que tengamos que colaborar con el empobrecimiento general del lenguaje, no digo eso. Pero hasta hay una entrevista ahí de Borges en internet donde él dice, bueno, si yo tengo que decir que algo es azul, es preferible decir azul que azulejo o azulino,
que son palabras que están en el diccionario y que son sinónimos, pero que suenan horribles. Suena más lindo azul que azulejo o azulino. Me toca fijarme en eso también, en cómo suenan las cosas, y en no parecer que estoy escribiendo en el siglo XIX cuando estoy en el siglo XXI, salvo que el texto me exija escribir como el siglo XIX, que mi personaje sea un personaje del siglo XIX. Ahí es otra cosa, ¿no? Teresita, ¿qué ibas a decir? Es que desmutearte. Ahí está. No, simplemente te quería preguntar si todo esto que tú estás comentando, tan importante, en caso de querer escribir un cuento, queda grabado. Sí, está siendo grabado. Está siendo Gracias, grabado muchas y gracias. puedo enviar estos apuntes también. Muchas gracias, muy amable. ¿No? Por favor. ¿Ah? Entonces, hay como una idea de lo literario que es interesante no caer en esa idea literaria de algo que puede terminar resultando muy anacrónico, ¿no? ¿No? Insisto, depende del tipo de texto que voy a hacer. ¿No? Puedo tener intenciones de hacer una especie de personaje paródico, ¿no? Y de texto humorístico, donde un personaje habla como si estuviera en el siglo XIX, en el siglo XXI, y generar un efecto humorístico, entonces hago eso, ¿no? Todo depende de los objetivos de mi texto. Por eso también todos estos puntos son relativos, depende del cuento que yo quiera hacer y hacia dónde voy. Hacer hablar a los personajes con naturalidad, de acuerdo al contexto en el que están, no caer en la sobreabundancia de explicaciones. Si dos personajes se conocen, hay sobreentendidos. Voy por parte acá, ¿no? Prestar oído, ¿no? Hay que prestar oído a cómo habla la gente. Si yo quiero hacer una historia realista y como voy a estar en esto de las anécdotas de Unitres, digo, enfocado, esto tómenlo para lo que quieran hacer, ¿no? Pero si lo van a usar para el cuento en relación al concurso de Unitres, bueno, hay que prestar oído cómo habla la gente, ¿no? Hay que ver sus tonos, el uso de palabras, ¿no? Que parezca que los personajes están hablando con cierta naturalidad en la ficción que estoy construyendo, ¿no? Y esto es fundamental. Piensen qué artificioso resulta, y esto se nota muchísimo en el cine, en las series, en las telenovelas, lo artificioso que son algunos diálogos, que uno no les cree, ¿no? Están hablando ahí dos personajes, pero uno no les cree. Por ejemplo, dos personas que se conocen mucho y que se andan explicando las cosas como si el otro no la conociera. Entonces, yo estoy haciendo un diálogo entre una madre y un hijo, o entre una pareja, ¿no? Entre ellos va a haber sobreentendidos, y no tienen que darle información no tienen que darse información de más, ¿no? Pues, no sé, invento ahora un ejemplo. Está hablando una pareja y uno le dice, sí, como lo que hiciste aquella tarde. Ah, ya vienes con eso otra vez. Y entre ellos ya saben qué hicieron aquella tarde y por qué el otro le dice que le repite siempre lo mismo. No tienen que andar haciendo el cuentito de aquella vez que tal y tal cosa y tal cosa. En una conversación cotidiana de esa pareja, ellos saben lo que están hablando, ¿no? Entonces, esos diálogos recopilatorios y explicativos son típicos de las malas telenovelas mexicanas, que tienen que, como que cada tanto, si te perdiste un capítulo, recopilarte las cosas para que no te pierdas el hilo de la telenovela, ¿no? Pero en un cuento, ni menos en un cuento que tengo poco espacio para andar contando las cosas, ¿no? Después, a ver qué otra cosa decía acá. No, eso está, lo que está todo, ¿no? Por naturalidad, ojo, insisto dependiendo de los objetivos de mi cuento, ¿no? Si yo estoy haciendo un cuento realista de fútbol, ¿no? Y hay un personaje de la hinchada que le cobran un penal en contra, no puedo hacerle decir a ese personaje, señor, imparte justicia en este match deportivo, es usted un deshonesto. Nadie grita eso en una cancha.
va a gritar otra cosa. Y bueno, tengo que hacer que el personaje grite esa otra cosa. Repito, salvo que quiera ser un personaje paródico, humorístico, que estoy haciendo un cuento realista, voy a usar el lenguaje que usaría ese personaje en tal situación. Estos son consejos, ay, perdón, se me movió esto, que tienen que ver con la reescritura. Lean siempre todo lo que escriben en voz alta, ¿no? Léanse las cosas que escribieron y en voz alta, ¿no? Porque eso les ayuda a detectar cosas que en la lectura silenciosa no se notan, ¿no? Y esto vale para cualquier cosa, más allá del cuento, ¿no? Repeticiones de palabras que quedan feas, pausas mal colocadas o pausas que no colocaron, ¿no? Se notan muchísimo cuando lo leen en voz alta, sobre todo, ¿no? Si necesitan otro ritmo en la narración también, a ver, la narración no es poesía, pero tiene una musicalidad también. Y es fundamental para que el lector vaya como navegando por la historia. Y eso se nota, ese ritmo se construye, o se nota más si lo leo en voz alta, ¿no? Si yo estoy escribiendo algo y de repente me tranco, veo que hay una construcción que cuando la leo es como una especie de trabalengua donde siempre me equivoco, hay algo que está mal ahí, ¿no? Y hay palabras que suenan feo o expresiones que suenan feo, guíense por eso también, por una intuición de oído, de especie de oído musical, ¿tá? Repito, que no es poesía, la narración también importa, ¿tá? O como tomando lo que decía Quiroga ahí, y si se produce una rima ahí de casualidad, suena horrible. Si se me escaparon una serie de palabras rimadas ahí, va a resonar de una manera espantosa, ¿no? Entonces, relean, corrijan, recorten, y acá viene la parte más difícil, porque uno piensa que todo lo que escribió es importante, y que salió de uno, y le tiene como cierto cariño, pero hay cosas que están de más y se nota que están de más, y no hay que tener miedo de recortar, y de volver sobre el texto y de corregir una y otra vez, ¿no? Porque además eso me va a ayudar al siguiente punto, a visualizar esos lugares comunes y tratar de evitarlos. Hay veces que no hay forma de escapar de los lugares comunes, pero no sé, hay muchos objetos que están cansados de ser testigos de. Y el farol de la esquina fue testigo de, y la luna fue testigo de nuestra onda. Se ha dicho tantas veces eso, ¿no? Y hay un montón, ¿no? De frases que vienen como armaditas, que las coloco como en bloque, como esas construcciones que ya vienen prefabricadas y lo único que hago es encastrar partes, ¿no? Bueno, hay construcciones que son así, ¿no? Todas las que tienen, usar la palabra corazón es muy difícil, ¿no? Porque la palabra corazón me hace caer en muchos lugares comunes, es de las palabras más difíciles de usar en literatura. Atrae todos los lugares comunes, es muy difícil de usar, ¿eh? Por ahí Elsa sabe que yo recomiendo, la tengo casi prohibida en los talleres de escritura, no es la palabra corazón, porque viene con una carga enorme, todos los boleros la han usado, los tangos, han usado y abusado de la palabra corazón, ¿no? Y suena muy repetida, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esos lugares comunes, ¿no? Hay veces que no hay más remedio que usarlos y depende también otra vez de los personajes. De repente tengo un personaje aficionada o aficionado a las novelas rosas o a los boleros y que habla como lo que lee y escucha. Y bueno, está ahí, es necesario, ¿no? Que ese personaje apele todo el tiempo a lugares comunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que tener claro mis objetivos con la historia, hacia dónde voy, ¿no? Siempre, para ver qué cosas uso y qué cosas no, ¿no? Y esta es otra recomendación personal, ¿no? A pesar de que se van a basar en algo tan real como 1 y 3, a veces construyendo una mentira puedo acercarme mejor a la verdad. Siempre recuerdo el caso de una señora en un taller de escritura
que el ejercicio era contar una anécdota real, justamente, ¿no? Hacer un cuento con una anécdota real. Y ella decidió contar la historia de una vez que le entraron a la casa y lo robaron mientras ellos estaban durmiendo. ¿Mm? Estaban durmiendo y se despertaron y tenían los ladrones metidos ahí. ¿No? Y me hacía el cuento previo de cómo esa noche había sido una noche hermosa, habían salido a cenar con el marido, a ver una película romántica. ¿No? Y bueno, y pasa esto del final. ¿No? A mí me pareció muy bien que contara una noche perfecta para que la oposición del final resaltara y contrastara con lo que había contado antes, porque era como inesperado, ¿no? Todo venía resultando bárbaro, ¿no? Pero uno tiene que construir ciertos indicios, ¿no? Para un cuento, e ir generando cierto suspenso, más en este caso del robo y de la violencia que hubo al final. ¿No? Entonces yo le decía, y bueno, ¿y si hubieras cambiado, por ejemplo, que en vez de una película romántica, o que ella creía que iba a ver una película romántica y de repente terminaron viendo una película de terror por equivocación, y que ya había salido del cine nerviosa y que vio tal cosa que la predispuso, ¿no? Y que empezó a sentir tal sombra, ¿no? Hubiera colaborado otro clima, ¿no? Y otro tipo de historia, que hubiera reflejado mejor y más verídicamente el terror que ella quiso contar, y que quedó desperdiciado en una línea, porque lo del robo y lo del miedo quedó en una línea final, ¿no? Entonces, cuando terminó de leer el cuento, no se sentía el terror que ella había vivido en el robo ese en la casa. No se sintió porque apenas fue una línea, ¿no? Si ella nos hubiera preparado antes, para eso, ¿no? Hubiéramos llegado a sentir el terror del robo final. Entonces, a veces la mentira, la ficción, ¿no? Se puede acercar mucho más a lo que quiero decir. Entonces yo puedo inventar una ficción de algo que no pasó en un I3 y reflejar mejor el espíritu de un I3 que incluso en una anécdota real. Puedo basarme en anécdotas reales y disfrazarlas, agregarle cosas para reflejar mejor lo que significa para mí un I3. ¿Mm? Este cuentito, este mini cuento de Vicente Batista, un argentino, que se llama Nacimiento, creo que justifica un poco esta teoría, lo que acabo de decir, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía Almudena en la cita inicial también. Cómo a veces son necesarias determinadas mentiras para reconfortar, ¿no? Los antropólogos el cuento este se llama Nacimiento, entonces los antropólogos de la Universidad de Duke en los Estados Unidos estiman que el hombre de Neandertal, que habitó la Tierra hace más de 400.000 años, poseía el don de la palabra. Esta novedad podría contestar una pregunta que hasta hoy no tenía respuesta. Para encontrar esa respuesta habrá que retroceder hasta una tribu de Neandertal una noche en especial. Los hombres y mujeres están alrededor del fuego, buscan calor y celebran el fin de otra jornada. A la mañana de ese mismo día, los hombres habían partido de casa en busca de alimentos. Las mujeres, en tanto, cuidaban a sus críos. Ahora que el sol ya se fue, es tiempo de descanso y de contar las experiencias del día. Cada hombre dice cómo atrapó la presa que perseguía. No sabe mentir. Pero para uno de estos hombres la caza había sido un fracaso, ¿no? Cuando llega su turno, no tiene proezas para contar. Entonces decide inventarlas, miente una cacería imposible, lo hace con tal perfección que transforma esa mentira en una historia bella y apasionante. Todos piden que la repita. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de Neandertal acababa de inventar la literatura, ¿no? Evidentemente todo esto es una gran mentira, ¿no? No hay antropólogos de la Universidad de Duke, no hay evidencias de que esto haya pasado. ¿Mm? ¿Qué hace Vicente Batista? Construye una verosimilitud para lo que quiere expresar acá,
Quiere encontrar un origen de la literatura, ¿tá? O quiere contar un origen de la literatura. Entonces inventa todo esto y inventa una situación que haga creíble, ¿no? Presenta de una manera creíble todo esto, y bueno, ¿qué pone? Y pone la ciencia ahí de por medio, y más, nada menos que una universidad de Estados Unidos, y pone términos como el hombre de Neandertal, ¿no? Y ahí empieza a contar el cuentito, ¿no? ¿Qué quiere? Bueno, ¿cómo? Bueno, alguien, esos hombres de Neandertal se juntaban alrededor del fuego y uno no tenía nada que contar y seguramente se sintió muy avergonzado, ¿no? Que iba a ser el hazmerreír de todos, quién sabe qué, ¿no? Despreciado. Entonces inventó, ¿no? Sustituyó un vacío, ¿no? Sustituyó el sentirse mal, la vergüenza que iba a pasar por una historia. Puso ahí, inventó algo con palabras, ¿no? Para sustituir una ausencia. ¿No? Inventó esa sería imposible. Y fíjense el éxito que tuvo ese relato, que todos le pidieron que lo repitiera. Ahí está la prueba del éxito, ¿no? Le pidieron que lo volviera a contar, ¿no? Y ahí se inventó la literatura, ¿como qué? Como una mentira. Pero una mentira placentera, una mentira que hizo sentir bien a alguien. Y que de última estaba basada en cosas reales también. ¿Mm? Yo lo que voy a contar acá tiene partes reales y partes que no. ¿Ah? Tiene partes muy reales y otras que no. ¿Mm? Para gripes y tristezas. La pequeña señora se me acercó con timidez, casi como pidiendo disculpas. Habíamos visto en el taller La Propuesta, un corto hecho por estudiantes de bachillerato del Juan 23, una historia de amor simple, poética, de dos abuelos que se animan a dejar de estar solos. Charlamos de las rutinas, de la vida sin amor, de los miedos, del peso que nos pone la sociedad con el qué dirán. Celebramos el estar enamorados, el andar de a dos, el caminar con otros. Yo no tenía ganas ese día de festejar las flechas de Cupido. Más bien tenía una elegía por escribir y alguna piedra escondida en el esternón. Pero esto de ser profesor, animador de literatura, implica, tal vez no la mentira, pero sí la actuación. Aunque quizás me creí el papel de enamorado, en realidad es probable que lo estuviera. Cuando terminó la hora, como siempre, se acercaron a agradecerme el tiempo, el tema, la oportunidad de compartir. Pero esta vez hubo algo distinto, alguien distinto. Yo estaba hablando con otras 3 personas y ella se quedó como a la espera, con el pudor que tiene que decir algo muy íntimo. De pronto encontró el momento, el espacio, y me dijo, palabras más, palabras menos. ¿Vos sabés que hoy no iba a venir? Estaba muy triste, pero por suerte vine. Gracias. Muchas gracias a usted. Cayó, me dio un abrazo, un beso, y se fue con una sonrisa. Tuve ganas de decirle que yo tampoco iba a venir, que estaba engripado, con fiebre, y al igual que ella, tremendamente triste. Mientras la espalda encorvada, chiquita, se iba alejando, pronuncié otro gracias para adentro, de esos que sanan desde una gripe hasta un mal de amores, ¿no? Esto es un I3, para mí. Una vez una señora me dijo que estábamos viendo el primer año que yo empecé en un I3, di cosas muy clásicas y arranqué con la Ilíada, ¿no? Qué cosa, nunca se me ocurriría ahora, ¿no? Y una señora me vino y se me presentó y me dijo que me agradecía porque había podido ayudar a su nieta con el examen de literatura y que nunca tenía tema para hablar con la nieta. ¿Ah? Y que había encontrado por primera vez un tema y un espacio y un tiempo que podía compartir con su nieto, a partir de algo que había surgido ahí en el taller, ¿no? Bueno, eso es un interés también, y con eso se puede hacer un cuento, ¿no?
y muchas de estas historias, ¿no? de gente que se me ha acercado y me ha dicho un montón de cosas, ¿no? O cosas que han pasado en el taller, ¿no? Se pueden convertir en un cuento, ¿no? Hay un montón de cosas ahí que efectivamente el corto ese está en YouTube, lo pueden encontrar, ponen ahí la propuesta, y fueron hechos por alumnos del Juan 23 y lo vimos, ¿no? Ojo que hay muchas cosas ahí en YouTube con la propuesta. Es la propuesta Juan 23, pongan, por ahí va a salir, ¿no? Es la historia de dos adultos mayores, una señora que siempre hace lo mismo y un señor que pasa en bicicleta por adelante de la casa. Esa señora a la misma hora, ¿no? Y todos los días pasa a la misma hora y se repiten como varias escenas de la señora con su rutina de que se calza las mismas pantuflas, de que pone la cafetera, ¿no? Todos los días lo mismo y el señor que pasa por el frente. Un día ella se arregla un poco más, sale un poquito más arreglada al pan, y cada vez sale más arreglada. Y un día el señor no pasa, y no se queda mal, ¿no? Y otro día parece que no pasa, pero pasa, ¿no? Y pasa de largo y ni la mira, y ella se queda, y que siempre pasa y saluda, ¿no? Y vuelve con otra bicicleta, con un tándem, de esas que tienen 2 asientos, y se queda parado enfrente a la casa, ¿no? Como haciéndole una seña, ¿no? Y no precisa contar más nada, ya está, ahí termina, ¿no? Eso también es un ejemplo de cuento, ¿no? No tienen que andar contando más nada, de que terminaron felices y contentos, viviendo juntos, nada, está todo contado ahí, ¿no? Y eso lo vimos, y pasó todo esto, y la señora me dijo eso, me vino a agradecer porque no iba a venir, ¿no? Y bueno, y hay un montón de cosas ahí que no pasaron. Yo no sé si estaban gripados, si yo estaba triste o no, eso es cosa mía, ¿no? Pero que muchas veces fui a un I3 de capa caída y me fui muy bien de ahí, salí como curado muchas veces, ¿no? Entonces junté todas esas cosas ahí, ¿no? Esa es un poco la idea que quería expresar. Bueno, uno puede tomar una anécdota personal, ¿no? Transformarla, contarla, ¿no? Adornarla y seguir siendo fiel a una verdad, ¿no? A la verdad de lo que uno siente con respecto a algo, ¿no? Mentir en el arte no es mentir, ¿no? ¿No? Las mentiras que hacen mal son en otros lados, ¿no? Pero en el arte no hace mal, ¿no? Siempre y cuando haya una verdad de fondo. Siempre hay una verdad de fondo detrás de la mentira del arte, ¿no? Una verdad más profunda, más humana, ¿no? Bueno, no sé qué quieren decir ustedes, opinar, ¿no? O preguntar sobre cosas del cuento, capaz que quieren hacer alguna pregunta específica. Voy a pedir que esto se investigue. ¿Cómo? La Dirección General de UTU abrió una investigación administrativa luego de la denuncia. No, eso es una televisión que escucho ahora. Es Blanca Rodríguez, me está preguntando algo. Sí, Rubén. Debo levantar la mano ahí. Y puedo silenciar ahí a alguien que se escucha el noticiero. Pero... Alguien con la televisión prendida. Creo que es Francisco. ¿Ah? Rubén, te escucho. A ver si acá el micrófono. Tenés el micrófono apagado. El otro día que hablábamos de dónde surgen las ideas que tú me preguntabas, ahora cuando estabas hablando me acordé justamente de una película que me pareció excelente en su momento, no sé ahora, que empieza al revés, que es Sunset Boulevard, que empieza con William Holden flotando en una piscina muerto, y la película es cómo llegó a esa piscina. Y es excelentísima. Incluso la vi en teatro también. Pero una inteligentísima forma de contarlo. Sí.
de atrás para adelante. Y es una solución eso, Rubén, para eso de concentrar el tiempo que les había dicho antes. Sí, ¿Ah? Porque si vos querés contar una historia que tiene una temporalidad extensa, si vos empezás por el final, ¿ah? Y vas a otros momentos para explicar cómo se llegó hasta ahí, en realidad seguís estando en el momento del tipo flotando. Seguís estando ahí. ¿Ah? Lo único que hiciste fue dar un círculo para llegar ahí. ¿Ah? Pero seguís estando en el momento del que el tipo está flotando, siempre estás en el momento del tipo flotando en la piscina. ¿Ah? exacto. Entonces es un recurso este del flashback muy interesante para concentrar el tiempo. Si tengo una historia muy larga o de muchos años, bueno, comenzar por el final y explicar por qué llegué hasta ahí. Da esa ilusión de que en realidad estoy en un momento determinado, que es el que importa, que es el que conté al principio. Sí, sí, absolutamente. ¿No? Y repito, todo depende de la historia que quiera contar, ¿no? Todo depende de la historia que quiera contar. Ofelia estabas levantando la mano. Tenés que prender el micrófono. No. Tú sabes que cuando tú comentaste que una participante, abuela, quiso hacer literatura para ayudar a la nieta, a mí me pasó lo mismo. Igual que tu participante, integrante de tu taller, y estoy haciendo literatura, no contigo, con un colega tuyo, con una colega, para ayudar a mi nieto y a mi nieta también, porque me he olvidado, sinceramente, de mis años juveniles. Y aunque leo muchísimo, ¿cómo transmitirlo? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo enseñarlo, sinceramente? Y me ha hecho mucho bien. Sinceramente, me ha hecho mucho bien. Bueno, ahí entra lo del punto de vista, Ofelia, por ejemplo, que, bueno, esa historia puede empezar desde afuera, ¿no? Claro, puede ser. Contando una situación con tu nieta y llegando a un I3 después. Exacto, puede ser, sí, podría ser. Yo he escrito cuentos para la Intendencia, y en el año 2017, fue antes, o 18, no me acuerdo, antes de la pandemia, hice y fui seleccionada, fui una de las seleccionadas sobre el Montevideo de la comparsa, sobre la comparsita. Entonces puse mis años juveniles y puse, como tú dices, todo relato que parte de un hecho que uno ha vivido, que tengo 83 años y he vivido una época muy linda en nuestro país, pero siempre en todo hecho real hay ficción. Siempre la ficción nunca deja de participar. Eso yo lo asumí, lo asumo y estoy de acuerdo contigo. Y el recuerdo es un ejercicio de la ficción también, porque uno no recuerda como una grabadora. No. Entonces uno reconstruye de acuerdo a cómo cree que fueron los hechos y a cómo quiere recordar y al estado de ánimo en el que está en ese momento que está recordando. Entonces siempre es una reconstrucción, nunca es absolutamente fiel, nunca es absolutamente fiel. Entonces recordar también es un ejercicio de la ficción. No, porque anoté, como haces tú, partes así, y a mí me gustan los finales abiertos. Además hago teatro improvisación, y ahí sí que tenemos que actuar en forma improvisada, y este muchacho, Claudio, que es divino, nos hace actuar creando historias, introducción, historia, y después final abierto o cerrado. Pero la Bueno, verdad, ahí Ofelia me das pie para dos cosas, ¿no? Primero, imaginar, por más que yo haga un cuento, imaginar que ese cuento va a ser representado o filmado, ahí está. me ayuda a crear determinadas imágenes, sobre todo eso que les decía de objetivar las cosas, a tener imágenes mentales. Vieron que uno lee determinadas historias y dice, esto puede ser filmado, o lo siente como si lo hubiera visto, como si fuera una película, o que tendrían que filmarlo. Bueno, esa sensación
que es tremendamente placentera en el lector, creo que se produce si uno ya imagina que ese relato va a ser filmado o que va a ser actuado. Entonces, imaginar eso también me ayuda a crear imágenes mentales de... Crea imágenes, claro, crea imágenes, sí, sí. Y no lo hay de final nada abierto fácil. también es una gran opción, ¿no? Para eso de imaginar. Ojo con el final abierto también, porque a veces parece que le hubiera pegado un hachazo al cuento y que le faltara algo, ¿no? Sí. El final abierto sugiere cosas, sugiere finales posibles en la mente del lector. Deja al lector o a uno mismo. Yo a veces lo hago, a veces no. Pero a veces, por ejemplo, el martes que tuvimos teatro, que tuve teatro, improvisación, la verdad que la situación, que yo que estoy acostumbrada, hacia antes yo hice con Rolando Esperanza, hice teatro, el común, vamos, el de textos. Pero esto no, esto es improvisación, total. Y ahí estás inventando una historia, estás inventando un cuento. Estoy inventando, pero con una consigna y una orientación. Claro. Ojo. Entonces, bueno, y acá tienen la consigna, ¿no? La consigna en este caso es UNI3, digo, si quieren participar del concurso, tienen la consigna, bueno, es UNI3, pero es una consigna muy abierta, ¿no? Porque y las también una experiencias... consigna, perdóname, una consigna puede ser una oración generatriz. Comenzar con una oración generatriz y ahí la imaginación vuela. El despertar de un cuento, el germen de un cuento puede ser tan variado, puede ser la película que vi, puede ser algo que vi, una frase que escuché en un ómnibus o en un bar, puede ser tantas cosas, ¿no? Eddie está levantando hay alguien levantando la mano. Eddie, sí. Yo quería preguntarte, ¿se puede hacer un cuento entre dos personas hablando, un diálogo? ¿Cómo es? Bien, bien. ¿Cómo Sí, hay ejemplos, justo Hemingway que había citado hoy, el diálogo es importante, ¿no? Uno puede hacer un cuento sin diálogo, ¿no? Pero si decide hacer diálogo es importante que la palabra de los personajes revele algo, ¿no? Yo los hago hablar para conocerlos mejor. No es lo mismo, es como la vida cotidiana, no es lo mismo que alguien me diga que vio algo que uno verlo. Entonces, si yo hago hablar a los personajes, les doy una consistencia distinta que si es un narrador que me refiere a lo que ellos dijeron o algo así, ¿no? Hay cuentos que son, sí, puramente el diálogo entre dos personajes, ¿no? Hay un cuento de Hemingway, que no me voy a acordar el nombre ahora, pero Mar de algo es, ¿no? Donde hay dos personajes que dialogan en un bar y son conocidos entre ellos. Y se da mucho esto del iceberg que dije antes, porque como ellos se conocen, no necesitan andarse aclarando cosas. Ellos se encuentran ahí en un bar y se conocen. Entonces dialogan y dialogan, y uno sospecha que son amantes, y uno sospecha que se quieren deshacer de la mujer de él, pero son sospechas. ¿Ah? Todo es diálogo y diálogo y diálogo, y casi no hay intervenciones de nada más. ¿Ah? Y se puede hacer, sí, claramente. Hay cuentos donde casi todo es diálogo y hay algunas intervenciones del narrador, como No oye ladrar de los perros de Rulfo, que es un cuento de un padre llevando a su hijo sobre los hombros, que está herido el hijo y lo quiere llevar a un pueblo. Y cada tanto le pregunta al hijo si oye ladrar los perros, porque eso implica que estarían cerca de un pueblo. Si hay perros, hay gente. ¿Ah? Y es la conversación del padre. Es importante que haya diálogo porque el padre quiere mantenerlo vivo al hijo, quiere mantenerlo despierto, entonces le habla todo el tiempo, le habla para que le conteste. ¿Ah? Y le dice cosas durísimas para mantenerlo despierto también, porque el hijo esa herida se la ganó por andar en malos pasos. ¿Ah? Entonces el diálogo dice mucho ahí, y es casi todo diálogo, casi todo diálogo. ¿Ah? Entonces sí, el diálogo puede ser fundamental. Puedo escribir un cuento donde sea diálogo puro con alguna intervención del narrador, o casi sin intervenciones del narrador, o sin intervenciones del narrador. ¿Ah? Se puede hacer, sí. Ivonne, querías preguntar algo. No, yo quería decir que hay veces que uno lee no solo cuentos, novelas,
que perfectamente podían ser películas. Por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera, lo cual no quiere decir que la película haya sido muy fiel al libro. Y hay autores como Sepúlveda que uno lo está leyendo y lo está imaginando en la realidad. Tienen esa condición, ¿no? Sin embargo, hay otros que no. Sí, hay escritores que parece que ya estuvieran escribiendo para ser filmados, ¿no? Y como que tienen esa conciencia de... sí, Sepúlveda escribe, no sé, lo del viejo que leía, ¿no? Novelas de amor y bueno, hay película también, ¿no? Y uno ve eso, lo va viendo, ¿no? Y hay otros que no. Las películas no son tan fieles. No, es que no, es imposible. No es posible, no. No sé si han visto de Almudena Grandes Los pacientes del doctor García. Sí. No está tan fiel, digamos. No es que no esté buena. Cosas que se perciben como traiciones, ¿no? Pero hay otras que son imposibles, porque para empezar no tenés un narrador, el narrador es la cámara. En general. Y son guiones, perdona, Rafael, son guiones, hay que extraer para tiempo. Hay que recortar, porque no puedes filmar todo. Hay algunos que son más fáciles para... En el cine no se compara en un libro. Y no tenés el narrador que te dice, el personaje está pensando tal cosa y tal otra, se tiene que ver. Claro. Eso se tiene que ver, entonces ya la eliminación del narrador implica que tenés que transformar un montón de cosas, más las propias imágenes que uno se ha creado de cómo son los personajes y que de repente la interpretación de cada uno, ¿no? Claro, ¿no? Uno se creó ya la película. Además, claro. Sí, a mí me pasó una película que la vi después de leer la novela, que es El perfume. Yo leí la novela El perfume que me impactó de tal forma y tenía la película para verla en mi casa y no quise verla. Luego la vi el otro día en cable y no puedo creer que cuando vi la película, por supuesto que hay escenas que no hay, pero la atmósfera, vos sentías el olor al pescado podrido cuando nace él, que era un bebé, en los suburbios del país, y todos los personajes es lo que yo vi, y la imagen que yo me había hecho. Para mí la película fue tan buena, unas pocas veces que me pasó tan buena la película como el libro. Si bien narra todo, pero... Coincido de que hay como un trabajo sensorial importante. Lo único que hicieron, que recuerdo, recortaron uno de los patrones que tuvo el muchacho. Hay uno de los patrones que lo eliminaron, que está en el libro y en la película no está. Pero que no se siente esa ausencia y lo sensorial está muy presente. Lo único que el personaje yo me lo imaginaba distinto. El protagonista más algo de monstruoso o más feo o algo. Quizás el único crítica que puedo hacer, pero lo demás, el personaje de Dustin Hoffman, que era uno de sus patrones, fue impecable todo. Sí. Está muy bien. Igual que Doña Flor y sus dos maridos, que es una novela larga, la película captó la atmósfera y los personajes tal cual me lo había imaginado. Sí. Supongo que estás refiriendo a la de José Wilker y Sonia Braga. Obviamente, esta película captó la atmósfera y bueno, fue en Bahía también, vos decís así. Sí, no puede ser en otro lado. No puede ser en otro lado. Aparte, vi los personajes y era lo que yo me había imaginado. Si bien es tan rico el texto de Amado que no tiene nada de lo que... Pero los personajes son lo que te imaginás, es impresionante. Las únicas dos buenas impresiones de películas que he visto, pero hay otras que no me han gustado. Pero esas dos películas... Igual les recomiendo que cuando no vayan a esperar, cuando vean una película, no vayan a esperar ver el libro, porque es otra cosa, ¿no? Salvo, hay traiciones que uno las detecta que son muy grandes, ¿no? Pero hay otras que son imposibles, ¿no? Hay alguien que levantaba la mano, que no puedo decir el nombre, porque dice Galaxy, ¿no? Ahí dice el nombre del teléfono. Sí, le prendé el micrófono. Sí. Ahí. Yo quería decir que dos cositas. Una sobre lo que están diciendo de películas. Hay una película que es muy fiel al texto, al libro original, que es El amor en los tiempos del cólera, porque el propio Gabo estuvo durante la filmación, asesoró a los que filmaron. A mí me quedó alguna cosa que la hubiera hecho más larga, pero es muy, muy, muy fiel. Él estuvo viendo. Pero respecto al concurso de cuentos, que me interesa más,
me había hecho una idea de escribir, pero no es anecdótico. No me des pistas, no me des pistas porque estoy en el jurado y Elsa pero si podés hacer la pregunta más genérica, porque el jurado está acá presente. Nada, si no es necesario que sea tal cual anecdótico, pero sí tenga la esencia de la Unitres. Eso es lo que intenté decir, sí. Lo importante es que tenga la esencia de Unitres. Puede ser absolutamente mentira lo que está diciendo. No tanto. Digo, me refiero a los hechos del cuento, pero verdad, las emociones, los temas, lo que sea. ¿No? Bueno, muy bien. Anelio, ¿querías decir algo? Gracias. De nada. Sí, justamente me quedó dando vuelta el concepto ese de que la mentira en el arte no es mentira. Digo, entonces quería un poco tomar eso, porque obviamente yo tengo ganas de participar en esa historia de contar cuentos. Y justamente me pareció notable ese concepto que dijiste de que la mentira en el arte no es mentira. Digo, yo me pasa que veo la mentira prácticamente en todo el arte. La estatuaria griega son caras de viejos con unos cuerpos preciosos de jóvenes. Entonces, justamente me gustó eso. Quería simplemente comentar por ese lado. Y después la pregunta, digo, si en la estructura de un cuento, con independencia de la longitud del mismo, pueden haber intercaladas más de una historia. Sí, claro, sí. Alguien puede estar... bueno, por ejemplo, en el ejemplo que había dado de Edgar Allan Poe, en el retrato oval, el caballero que entra herido al castillo se detiene a mirar una pintura que le llama la atención y que le parece muy viva, ¿no? Y que parece bien historia de terror, ¿no? De que la pintura tiene una vida ahí, ¿no? Ahí yo me distraje. Yo como los niños. Como los estudiantes jóvenes. Cuando vos hiciste el desarrollo yo me distraje, pido disculpas. No. Y lo que no les conté es que el hombre encuentra un libro donde está la historia de cada una de las pinturas. Entonces se pone a leer la historia de la pintura esta que le llama la atención. Y en determinado momento deja de contar él y transcribe el libro. Y entonces, entre comillas, aparece la historia de la pintura. Entonces tenés dos historias ahí, la del caballero que entró herido, ¿no? Y que entró ahí para sobrevivir y que se está resguardando ¿no? Y que está como alucinando porque ha perdido sangre y que se asusta un poco con el lugar, y la historia de la pintura, que según lo que se cuenta en el libro, la mujer pintada era mujer del pintor, y a medida que el pintor la fue pintando, ella fue perdiendo vitalidad y la vida de la mujer fue pasando a la pintura. Y por eso la pintura es tan viva, porque de alguna manera absorbió la vida del modelo, ¿no? Entonces tenés dos historias ahí, metiste una historia dentro de la otra, ¿no? Y podés, no sé, hay gente que cuenta la historia de alguien y encuentra el diario de ese alguien, y entonces transcribe el diario de ese alguien, ¿no? Entonces tenés la historia del que encuentra el diario y la historia del diario ahí, ¿no? Hay infinidad, ¿no? De formas, ¿no? Una carta que le llega a alguien, no sé, hay un montón de formas donde hay una historia dentro de otra, que es más común quizás en historias más largas, pero en el cuento también se da, sí se da bastante, ¿no? Borges hace mucho eso también, se encuentra con alguien, está en un boliche y ese otro le cuenta una historia, ¿no? Entonces aparece como una historia dentro de otra, ¿no? Yo me acabo de acordar en este momento de un cuento que se llamaba Solo vine a hablar por teléfono. Sí, de García Márquez también, ¿no? De García Márquez, que era tétrico, pero bueno, también es totalmente original la idea, ¿no? Y ahora no lo recuerdo mucho, sé que lo leí. Me acuerdo
cómo terminaba, pero sí, Pero generalmente historias de un personaje que llega a algún lado y que recibe una historia de otro, se da esto de que hay una historia dentro de otro también. Muchos personajes que llegan como extranjeros ¿no? Caen en un pueblo y en ese pueblo alguien le cuenta una historia. Entonces tenés las dos historias ahí, ¿no? Pues sí, se puede dar un montón de variantes, ¿no? Bueno, yo qué sé, se ha extendido un poco. Perdón. Sí. Escúchame, Rafael, literatura fantástica no, porque a mí me gusta mucho la literatura fantástica. Y sí, he escrito literatura fantástica. Por un diario acá, de la zona donde yo vivo, Baldín, que había, y le gustó a la gente. Y se puede, y obviamente que se puede reflejar. La literatura fantástica realmente es muy simbólica de determinadas cosas también muy verdaderas, ¿no? No asociada a un I3, me parece que no. Yo no sé si no se puede. Yo creo que se puede, porque si has participado de salidas, por ejemplo, se puede dar algo, ¿no? O en la casa de un I3 se presta para... Se puede encontrar siempre la vuelta, ¿no? Yo puedo hablar con libertad porque no voy a escribir nada, porque no tengo ese don. Admiro a quienes lo tienen, pero bueno, se puede buscar la vuelta. Siempre se puede buscar la vuelta, y en eso fantástico revelar algún aspecto de un I3 también, sí, claro, siempre se le puede encontrar la vuelta. Repito, siempre lo fantástico, cuando está bien escrito, simboliza algo bien humano. Cuando Gregorio Samsa se transforma en un monstruoso insecto, no es que se transformó en un monstruoso insecto, es la deshumanización de la vida moderna, del tipo que vivía para trabajar y mantener a la familia y se despertaba a determinada hora y lo único que hacía era eso, y cuando lo único que hacemos es eso, entrar en la máquina de una vida rutinaria, nos transformamos en insectos. Entonces la literatura fantástica siempre es simbólica de un aspecto humano esencial. No es un artificio de mostrar algo asombroso, una muestra de ingenio del escritor. 2 o 3 cuentos he hecho con talleres de escritura de SECON, de Fundación SECON, con una escritora, Rosana, que nos daba mucha consigna, entonces me gustaba, o el diálogo o literatura fantástica. Lo hacíamos ahí, en pocos minutos. Bueno, pero acá tienen un montón de tiempo y lo recomendable es que lo usen y que lo usen para reescribir, sobre todo. La consigna de lo rápido ayuda para las ideas, ¿no? Ayuda muchísimo para las ideas y para trabajar sobre eso, ¿no? Pero vamos a dejarlo por acá, por hoy, y que nos hemos extendido un poco más de lo pensado. Y bueno, estamos a las órdenes para cualquier consulta, y esperamos que se reciban muchos cuentos, como en todos los concursos de UNI3, ¿no? No sé si Elsa o Carlos quieren decir algo. Muchas gracias, Rafael. Agradecerte, Rafael, porque fue muy claro todo lo que explicaste y todas las pistas que les diste para que puedan hacer un buen cuento y que nos resulte complicado resolver cuál es el mejor. Pero bueno, realmente fue muy claro todo lo que dijiste. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, como siempre un gusto. Muchas gracias, muy interesante toda la charla. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Rafael, muy amable. Chau, chau. Chau, chau.